Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda Verónica Castro y haciéndoles una invitación que me acompañen en esta entrevista con Edith Martínez para que profundicemos en un tema que en esta época y en toda época siempre está encendido, el tema de la violencia en la política y lo que tiene que ver con mujeres. Bienvenida, Edith. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Proceso Digital por esta invitación a compartir un poco sobre lo que es la violencia política y como siempre un agradecimiento del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo poder participar en esta iniciativa que permite, ¿no?, conocer un poco más de lo que va la violencia política contra las mujeres. ¿Cómo está en la actualidad cuando estamos a tan poquito tiempo de las elecciones y cuando parece que cada vez que se acerca este tiempo se incrementa? Vemos más encendido el ambiente político y pues vemos que hombres y mujeres como que no hay ninguna distinción o ningún respeto, ninguna barrera. Es un tema complejo y estructural y lo vemos visible en la poca cantidad de mujeres que hay electas, ¿no? Porque primero el gran desafío es participar y el siguiente es poder mantenerse en esa competencia política que en muchos casos no es igual, no es muy desigual, no solamente por temas económicos, sino que también como hombres y mujeres enfrentamos diversas barreras estructurales, temas sociales, y un ejemplo claro es esta brecha de género que vemos en las alcaldías, que solamente tenemos aproximadamente 17 mujeres alcaldesas, que representa un 5.8% de la participación política de las mujeres en las alcaldías, un 27% en el Congreso Nacional, pero tenemos desde los años 80 que regresamos a la vida democrática del país y que somos más del 52% de la población en Honduras, aún no podemos cerrar esa brecha que permita a la democracia, ¿no?, una democracia inclusiva, que hombres y mujeres estemos igualmente representados. Y ya que vamos a elecciones y que estamos inclusive desde las elecciones primarias, vemos cómo esto se sigue manteniendo, ¿no? Hay una baja participación política de las mujeres, sobre todo a nivel rural, y analizándolo desde este enfoque es la violencia política como un eje que está muy amplio, y por supuesto los hombres también pueden sufrir parte de la violencia política en un contexto de violencia estructural, pero la violencia política contra las mujeres obedece al hecho de ser mujeres, ¿no?, al hecho de que nos salgamos de la norma, y lo podemos ver en la dinámica social. A las mujeres políticas se les pregunta sobre su maternidad, sobre sus familias, sobre cómo se visten, las 10 más bellas de estas próximas elecciones, y a los hombres no se les hacen ese mismo tipo de preguntas. O inclusive el momento de cómo participamos en una campaña política se requieren medios económicos. Ya hay una desigualdad estructural en el tema de las mujeres accediendo al empleo, ¿no?, a un empleo formal que permita cerrar esta brecha de desigualdad económica. Entonces todos esos factores hacen que competir sea complejo, y no basta con decir las mujeres no participan porque no quieren, porque el espacio está, sino que realmente cómo está desde el apoyo de los propios partidos políticos y también la estructura institucional, ¿no?, porque la violencia política está muy fuerte últimamente en las redes sociales. Desde el informe que desarrolló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el informe global que habla mucho de la inteligencia artificial, aquí se manifiesta, ¿no?, cómo tenemos que tener cuidado de cómo la inteligencia artificial puede ser también un medio en cómo se polariza la democracia. Y en ese sentido es importante también cuidar esos entornos que usualmente están ahí estancados, pero que sin duda alguna es una forma donde también está la arena política en el país, y es importante darle nombre, visibilizarla y primero que todo no asimilar como que es normal, ¿no? Que aunque nuestro contexto sea desafiante en ese sentido, sí es importante recordar que tenemos una situación de violencia contra las mujeres. En el 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el INE y CEMUJER, se lanzó la primera encuesta especializada de violencia contra mujeres y niñas. Y en esta encuesta se mencionaba que de 10 mujeres que enfrentaban violencia de cualquier tipo, solamente una la iba a denunciar. Entonces tenemos un subregistro adicional de la violencia política, no tenemos un marco legal específico de violencia política que en este momento desde la Comisión de Género del Congreso Nacional se está tratando de impulsar,
pero aún el debate es muy, muy débil, ¿no? Para que permita realmente permear y que los diversos partidos políticos empujen eso no como una bandera solo de las mujeres, sino que es una bandera como país, ¿no? Para que la democracia realmente se consolide y podamos vencer la polarización, la violencia y avanzar esa democracia mucho más inclusiva. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de donde nos visita Edith, está impulsando para que estas barreras, para que esta relegación de las mujeres hacia ser ni siquiera segundas, sino que relegarlas muchísimo más, cuando se ven estos resultados. También lo vemos, por ejemplo, en las planillas, cuando vemos que, mencionaba un analista, la posición se importa. Sí. Si a una mujer la dejan de segunda, a la hora de comenzar esa planilla, lógicamente cuando salgan los elegidos no va a quedar. Por eso es que se dice, sí se cumple con lo que la ley electoral dice y sí cumplimos hombre, mujer, para que estén incluidas, pero a la hora de elecciones y de elegir, salen siempre de últimas. Y eso fue una lucha que también se tuvo, y por supuesto aquí es importante reconocer al movimiento de las mujeres, que este ha sido un tema que lo han impulsado muchísimo. Cuando hubo una reforma a la ley electoral y de las organizaciones políticas, se dio la famosa trenza, ¿no? Que era hombre-mujer para las elecciones primarias. Sin embargo, al momento de ir a las generales, la trenza no se aplica, sino que se va por el número de votos que obtuvo la persona candidata, ¿no? Y en ese sentido, según nuestras proyecciones, es que se va a seguir manteniendo la poca participación política de las mujeres, sobre todo en las alcaldías. Y la otra situación que pasa, y esto lo tuvimos en un espacio hace algunos años que facilitamos desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que los partidos políticos tienen una práctica de, sale elegida una mujer, pero al momento de tomar posesión le solicitan renunciar para que pueda tomar un hombre ese lugar, ¿no? Entonces se viene a dar esta situación donde no basta con que haya un marco legal, sino que también esa estructura partidaria tiene que empujar este tema como realmente una prioridad, que también las mujeres no solamente somos votantes, sino que también debemos de estar al frente de estas iniciativas democráticas, y realmente al final quien sale beneficiado no solamente es el propio partido político, sino también toda la sociedad hondureña, ¿no? De donde desde las mujeres podamos empujar esas necesidades que como mujeres podemos tener y poder enriquecer mucho más este debate político. Pero esto es importante primero sentirlo, que desde la ciudadanía podamos reconocer esa necesidad de que estén las mujeres, porque aún estamos muy lejos de la verdadera igualdad, ¿no? Esa igualdad de representación y poder luchar a pesar de llegar con todos esos estigmas que hay, porque hay estudios que mencionan que a una mujer política se le cuestiona mucho más que a un hombre político en las mismas circunstancias, ¿no? También la dinámica o el patrón que sigue esta violencia política en la región es que a las mujeres se les ataca mucho su familia, su núcleo familiar. Entonces eso también las hace que piensen realmente si quieren estar en este debate público. Y la CEPAL tiene un estudio de América Latina que menciona que de 10 mujeres candidatas, 8 han sufrido violencia política. Y de ese porcentaje, el 60% se sigue replanteando, cuestionando si quiere seguir en política por tener que luchar, ¿no? Contra este entorno que realmente las hace cuestionarse, y que por supuesto las mujeres se nos cuestionan mucho más. Y estamos en esa carrera desigual realmente para poder acceder a esos puestos de elección popular. ¿Y será que se tiene que comenzar este proceso de empoderar a las mujeres, de educarlas desde lo más básico? Porque incluso en los colegios escolares vemos cómo salen la mayoría niños. A la hora de que vemos las publicaciones, o sea, se ve marcado desde el inicio. Y al igual que en todos los sectores, lógicamente si la mayoría somos mujeres en Honduras, en las escuelas tienen que ser mayoría, pero no están representadas cuando se inicia la vida, digamos, la vida política de una persona. Totalmente, y el ámbito escolar es clave, y en ese sentido sí es importante uno reconocer este liderazgo de que no es aislado. Si pensamos inclusive en una escuela, pensemos quién están haciendo uso del espacio más grande en el recreo, ¿no? Usualmente son los niños, y las niñas están un poquito en el rincón. Además también pensar en cómo crecemos, los juguetes que nos dan, la forma en cómo nos dicen que tenemos que comportarnos, que socializar, que ser calladas, que ser sumisas, y eso de alguna manera romper con este esquema y llegar a la vida pública
No es fácil, en muchas ocasiones por eso se hablaba de mentorías entre mujeres, poder abrir estos espacios para mujeres, y por supuesto eso también va de la mano con ese cambio desde la vida pública, ¿no? Y desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de una iniciativa específica en temas electorales. Estamos apoyando al Consejo Nacional Electoral para que permita realmente ver esta democracia mucho más inclusiva, a pesar de que tenemos este desafío legal. Estamos también con el Tribunal de Justicia Electoral, que están en una metodología que se llama Sello de Igualdad de Género, que lo que busca no es solamente ir con una capacitación en estos temas y ahí quede, sino transformar desde sus recursos humanos, desde los procesos de rendición de cuentas, desde inclusive la forma en cómo la alta autoridad empuja esos temas de igualdad de género, y que realmente podamos tener esta visión conectada, ¿no? Que todo el ecosistema electoral pueda realmente ver que sí se necesita empujar ese tema de la participación política de las mujeres, porque a pesar que se siguen abriendo esos espacios, si la violencia política sigue permeando, difícilmente se van a realizar, ¿no? Y el tema del empoderamiento de las mujeres va de la mano muchísimas veces de esos espacios que los partidos políticos pueden desarrollar hacia lo interno, ¿no? Y por eso es clave pensar, ¿no? Desde nuestras familias, qué estamos haciendo para que esas niñas que están incursionando en la escuela puedan también puedan creer en sí mismas, y que ellas también puedan ser lo que quieran ser, ¿no? Desde presidente de la República, desde vincularse con las áreas no tradicionales en el ámbito educativo, las áreas de ingeniería, las ciencias, cómo rompemos esos esquemas. Y al final mencionan los estudios, y esto está comprobado, que cuando las mujeres estamos en el ámbito público, es decir, tenemos acceso a un empleo, nos sentimos más empoderadas y con más habilidades de poder hacerle frente al ámbito político. Entonces, si vemos, confluyen varios entornos, y por ello es importante pensar que no es solamente una solución, sino que debe de ser todo este entorno en el cual nos movemos y sobre el cual las mujeres nos desarrollamos, ¿no? Ahorita que mencionas temas en el trabajo, justamente hace poco nosotros hicimos un trabajo sobre una empresaria en el mundo de la agricultura, y ella me decía, muchas veces, bueno, yo sabía que al llegar ahí ese era un mundo de hombres, lógicamente, y dice que muchas veces para hacer valer sus ideas, ella tiene que hablar a través de un hombre para que lo que ella piensa pueda ser tomado en cuenta, para que pueda ser escuchado, porque si ella lo dice, lo descartan de inicio. Y eso es solo en una de las áreas, creo que en la mayoría se replica eso, de que las mujeres tienen que irse pues acomodando a cosas que no deberían ser. Perdemos a veces la identidad, ¿no? Y en ese sentido, y eso que menciona es clave, porque también pasa en la arena política, muchas veces nuestras opiniones son descartadas, o esas opiniones tienen que ser reformuladas por un hombre para que puedan ser consideradas acorde, ¿no? O válidas. Y en ese sentido, esto tiene un nombre que se llaman estos micromachismos que pasan en este entorno, y que a veces son como algo que no reconocemos o dejamos pasar, pero que al final afectan también ese liderazgo de las mujeres, y no puede ser que necesitemos a un compañero, porque al final ese es un tema de aliados en conjunto para poder empujar este tema. Pero sí es algo que pasa en el ámbito político, pasa en el trabajo también, pasa en la escuela también, y es esta necesidad, y este es un mensaje clave donde los hombres juegan un papel clave para poder erradicar la violencia, y no solamente la violencia política, sino la violencia en general. Somos un país con tasas considerables de violencia doméstica también, y a esto de la participación política es importante sumarle un tema clave, el tema de los cuidados. Es un tema que se está comenzando a hablar en el país, pero si pensamos quién nos cuidó de niñas o de niños, usualmente es la imagen de una mujer, ¿no? Y una mamá, o una abuela, una tía o una hermana que no recibió un pago por ese trabajo de los cuidados, ¿no? O vemos en un país que vive con muchas personas migrantes, quienes se quedan a cargo de sus hijos, usualmente son las abuelas, ¿no? Y ese trabajo de los cuidados, que usualmente también, no solamente de niños y niñas, también de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, si no podemos repartir ese trabajo de los cuidados, ¿dónde van a tener espacio las mujeres para participar en política? Difícilmente, ¿no? Entonces, por ende necesitamos también liberar ese espacio de las mujeres
para poder tener tiempo de ir a participar en política, y no solamente pensar en política como un tema de elección popular, sino también en la vida comunitaria, ¿no? En los espacios comunitarios que hay, en los patronatos, en los codeles, en los temas de gestión de riesgo a desastre. Entonces, eso también es participación política, y ahí también tenemos que romper estos esquemas masculinizados que hay, donde las voces de las mujeres también importan y también tienen que hacerse valer en las mismas condiciones que los hombres. Y precisamente por eso es tan necesaria esta aprobación de una ley que sigue pues esperando en el Congreso a que los hombres precisamente sean los que la apoyen para que pueda salir esta ley de política contra la violencia hacia las mujeres. Y esta ley viene justamente de mucho trabajo previo, donde pues busca realmente tener el marco legal, porque actualmente dentro de la ley electoral está visible decir cómo debe de actuar el CNE, cómo debe de actuar el TJE, el Ministerio Público, y lo que busca realmente esta ley es poder primero darle nombre a esto que históricamente ha estado naturalizado, ¿no? Y por supuesto también el marco legal para poder actuar. Y es un tema primero de reconocerlo y de también entender que la violencia política no es un tema de que es una situación solamente de mujeres, sino que también juega a los hombres, y al final todos ganamos en esa democracia, y poder avanzar hacia marcos legales, políticas públicas, pero también presupuesto, voluntad política para que sea realmente implementada. Es un trabajo colectivo, ¿no? Y es un trabajo que, por supuesto, en este momento tiene rostro de mujer, pero que sin duda alguna necesita el acompañamiento de todos los actores para que pueda realmente ser sentida y que pueda permitir actuar, ¿no? Al momento de que se sucedan esas situaciones en el ámbito, en este caso, dentro de nuestras próximas elecciones generales. Y que dejemos de acomodarnos a que estamos tan acostumbrados a la violencia que la hemos normalizado, y en el tema político pasa lo mismo. Vemos escenas, vemos situaciones en las que incluso nosotras como mujeres, yo como mujer digo, pues claro, es que es una mujer que lo está presentando, o eso es normal, eso era lógico que iba a pasar porque estamos muy acostumbrados y nosotros mismos ya lo hemos implementado como una normalidad. Y justamente ahí entra el papel de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación como un actor clave para el desarrollo, para la democracia, porque también nos ayudan a construir narrativa o a desconstruir narrativa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde el PNUD, en conjunto con otras instancias, la semana pasada con el COEP, ese tema de poder realmente llevar a los medios de comunicación y que permitan cuestionarnos esas narrativas históricas que hemos estado acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo el orientar la imagen de la mujer a su belleza, el tema también de poder hacer preguntas únicamente de su vida privada, como su familia, o de cuestionar también su liderazgo, que no pasa igual que los hombres. Hay un estudio que menciona que a los hombres en política se les pregunta sobre sus pasatiempos, y a las mujeres se les pregunta sobre su maternidad. Entonces, desde ahí estamos replicando estos estereotipos, y cuando un hombre o una mujer se sale de estos roles tradicionales, los cuestionamos mucho más, ¿no? Aquí entra también el tema de poder construir no solamente un tema de hombres y mujeres, sino también pensar en otras poblaciones, ¿no? En esas mujeres rurales, en esas mujeres indígenas, en esas mujeres con discapacidad, en esas mujeres migrantes que también tenemos en nuestro país. ¿Cómo aportamos para que esos comicios electorales puedan ser realmente inclusivos, desde una mirada no solamente de hombres y mujeres, sino también una mirada mucho más amplia, y que todas estas identidades estén representadas y legitimadas en los diversos cargos de elección popular, ¿no? Y por supuesto es un trabajo colectivo, y desde el PNUD siempre ha sido prioridad los temas de democracia, que inclusive en nuestro informe de desarrollo regional, nuestro informe de desarrollo humano, que está enfocado en América Latina y el Caribe, menciona cómo estamos siendo una región muy polarizada, mucho más polarizada, donde las juventudes se cuestionan mucho el modelo democrático, y en ese sentido también tenemos que transformar, ¿no?, esa visión del país, y un punto clave es esas democracias mucho más inclusivas, mucho más igualitarias, y donde todos y todas pues tenemos también un granito de arena que aportar para que esto suceda. Y ya para ir concluyendo esta entrevista, es cómo está Honduras a nivel de la región en este tema de
de que las mujeres levanten la voz y se hagan escuchar y hagan valer sus derechos? Pues a nivel regional seguimos siendo un país que todavía tiene desafíos en los temas de participación política. Por supuesto, rompimos ahí una brecha histórica de que nunca habíamos tenido una representación de una mujer a nivel presidencial, que eso por supuesto es un hito, y que a nivel global apenas hay aproximadamente 27 mujeres presidentas o que tienen este cargo máximo a nivel de país. Sin embargo, si nos vamos a la estructura mucho más fuerte a nivel local, seguimos siendo uno de los países que tiene mayor brecha de género en la representatividad local, con las alcaldías que vislumbra que va a suceder lo mismo en este próximo proceso electoral. Las diputaciones desde nuestra vida democrática han ido aumentando, sin embargo en este momento tenemos un 27%, muy lejos de ese 50% todavía, pero sí seguimos avanzando. Por supuesto somos un país que aún no tiene un marco legal específico en temas de violencia política y ese es un desafío, y a esto también hay que vincularlo que también tenemos desafíos estructurales de pobreza, de violencia, somos un país también muy afectado por los temas de cambio climático. Entonces todo este ecosistema tenemos que transformarlo y por supuesto nuevamente es un trabajo colectivo y tenemos que seguir avanzando para realmente en la región posicionarnos como un país que estamos derribando estas estructuras masculinizadas y en donde podamos estar representados en igualdad de condiciones. Nos comentaba una feminista de San Pedro Sula con el tema de mujeres líderes y de zonas indígenas, que es un triple reto y pues usted lo menciona, está incluido en las cosas que todavía Honduras debe superar y que pues nosotros del aporte que podamos hacer de los medios de comunicación esperamos ir contribuyendo en este cambio. No, muchísimas gracias también por este espacio. Creo que es clave seguir hablando, seguir haciendo eco, seguir nombrando la violencia política contra las mujeres como un desafío para que realmente podamos quebrar esa poca representación de las mujeres y por supuesto estas narrativas, y esa es una invitación colectiva como ciudadanía, como medios de comunicación, que podamos levantar la voz, ¿no? Y poder contribuir a quebrar estas desigualdades y por supuesto desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo siempre los medios de comunicación son un aliado clave para llevar estas concepciones, ¿no? Que al final nos permiten realmente poner en el centro de todo al ser humano, ¿no? Y al ser humano en toda su diversidad, que eso ha sido un elemento clave y sigue siendo un elemento clave, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, tan caóticos, y por eso tenemos que tener toda esta visión colectiva y la diversidad representada donde se toman las decisiones. Y esto incluye a las mujeres en toda su diversidad. Gracias, Edith, y gracias a ustedes que se mantienen pendientes del proceso digital de Departamento 19. Les invito a que visiten nuestras plataformas, que se enteren y que pues sintonicen siempre este tipo de entrevistas.